¿Ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, el último grupo que nos queda son los antoceros o antocerotofita, pues también llamados así antoceros. Ahí está. Eh, Como ustedes vieron allá atrás, al comienzo de esta pequeña clase, en el anterior video, los antoceros son considerados actualmente el grupo hermano de las plantas terrestres, del resto de las plantas terrestres, es decir, de las traqueófitas. ¿Está? Y una de las razones principales eh, que apoyan esa postura es que el esporofito en antoceros está mucho más desarrollado e incluso puede continuar viviendo aún a pesar de que se haya perdido gran parte del gametofito. Además, el gametofito es muy reducido. eh, es uniestratificado o relativamente simple. El esporofito, decíamos, es mucho más desarrollado que en los restantes grupos. Además, tiene estomas, ¿sí? En el esporofito, además del gametofito, tiene estomas y eh, tiene un crecimiento constante debido a que tiene en la parte basal del gametofito, del esporofito, perdón, en la parte basal tiene un tejido meristemático, ¿sí? No sé si se ve en la imagen, pero en la parte basal de este esquema del esporofito tiene un tejido meristemático o meristema intercalar que le permite crecer de manera constante al esporofito. Por el centro de esa estructura que va a ser el esporofito y su esporangio, ¿sí? El esporangio es más o menos cilíndrico y se separa en el extremo en dos valvas, como dijimos antes, y por el centro recorre una columena que le mantiene cierta rigidez a ese esporangio. Entonces, recapitulando, el esporofito es mucho más desarrollado, tiene estomas, ¿sí? Que no son funcionales, se cree no son funcionales, pero ya aparece esporofitos en el estómago, lo cual es bastante, esporofitos ahí todo al revés, lo cual aparecen estomas en el esporofito, lo cual es bastante, una adquisición importante respecto a los otros grupos, ¿sí? Donde la mayor complejidad estaba en el gametofito. Continuamos. En el antocerotofita, los gametofitos son, como les decía, relativamente simples. Hay una reducción bastante marcada de los anteridios. De hecho, los anteridios se realizan en el interior de de los, de los, eh, del gametofito, ¿sí? De esa parte laminar del gametofito, se realizan en el interior dentro de unas cámaras anteridiales, ¿no está? Y los anteridios están ahí prácticamente desde la superficie, son indiferenciables, no hay una región particular donde estos se desarrollan, es decir, están embebidos en el talo, ¿no está? Lo mismo ocurre con el anteridio, con el arquegonio, perdón, que como se puede ver acá es relativamente simple, hay una marcada reducción del arquegonio, ¿no está? Y, eh, y hay una escasa diferenciación de las células estériles que protegen al arquegonio del resto de las células del talo. Acá en esta imagen se puede ver los anteridios dentro de un corte transversal de ese talo. Por el contrario, el esporofito es relativamente mucho más complejo. Como yo le mencionaba, eh, acá en esta imagen que aquí se puede ver en la plantita,
El gametofito queda adherido al suelo, es relativamente simple, ¿sí? Y sobre el cual se desarrollan numerosos esporofitos. Y solamente para recordar, el esporofito tiene en la base un meristema intercalar que le permite tener un crecimiento constante, por lo tanto es perenne, e incluso puede desarrollarse después de la pérdida del esporofito. En su interior tiene, si hacemos un corte transversal, tiene dos valvas, ¿sí? En el centro recorre una columela, que en este caso la función de la columela es mantener la rigidez y la rigidez y la posición, digamos, del esporofito y el esporangio, claramente. Las esporas, estas son tétrades, ¿sí? Son esporas todavía sujetas en la tétrade, que queda así, es una tetraédrica, y queda así sujeta de esa manera hasta la dehiscencia, ¿sí? Básicamente, por la reducción que existe en el interior del esporangio, se forma esa tétrade. Y está intercalada por estas células que están teñidas de otro color que se denominan pseudoeláteres, que se pueden ver acá en la imagen que está acá abajo a la izquierda. Tenemos las tétrades, las mismas que vimos en la anterior imagen, ya prácticamente a punto de ser liberadas o ya liberadas, intercaladas con algunas células que originalmente pueden ser fotosintéticas, después pierden esa capacidad y son filamentos que están tabicados, más o menos diferentes y con el número de células. Varía ligeramente el número de células de una a otra, pero que ayudan a la dehiscencia, a la apertura de esas dos valvas. Y las esporas son relativamente grandes y están rodeadas de esta capa externa denominada perina que les permite ser, bueno, dispersadas por el aire. Básicamente modifica la relación peso, la relación superficie y masa, ¿no? Para poder volar más lejos, digamos. Estos son algunos de los ejemplos algunos de los géneros que podemos encontrar en Argentina: megaceros, nototilas o feoceros. Como pueden ver, son talos relativamente simples. Algunos son unicelulares, otros son multiestratificados, pero en general tienden a desaparecer y quedar el esporofito subsistiendo. Ahora bien, eh, llegamos a un punto donde vimos características generales de los tres grupos, ¿sí? Eh, ¿Qué es importante cuando vamos a estudiar para el parcial? ¿Sí? Ustedes lo van a ver también en el trabajo práctico, pero caracteres que, eh, caracteres que definen a todo briófita en sentido amplio, ¿sí? Hoy vimos que, por ejemplo, hay caracteres tanto en el esporofito como en el gametofito. ¿Está? En el esporofito vemos algo que coincide con todos los briófitos, es la presencia de un único esporangio. ¿Está? Es decir, esporofito monoesporangiado. Es una característica exclusiva de, eh, de todo briófita en sentido amplio, ¿no? O en el sentido tradicional. ¿Cómo sería esta clasificación que está acá? Esta es una clasificación que yo mismo representé, pero con la idea de demostrarles qué se pensaba antes de los avances en las técnicas moleculares. Y yo a propósito justamente puse tres líneas derivando de un único origen, mostrando que si bien se consideran que forman una única división briófita, eh, las relaciones entre los distintos grupos todavía no estaba claramente resuelta y, y esta clasificación está más basada creo que en el momento hablamos ya, en el principio de autoridad, si se quiere, más que en características o en caracteres derivados compartidos como la escuela filogenética. Entonces, si uno habla y va a definir briófitas en sentido amplio, eh, como están muchos de los libros que podemos consultar, incluso en la guía de estudio que nosotros tenemos, está basada en libros relativamente viejos, ¿sí?
sobre todo la morfología. ¿Por qué? Porque la morfología de los briófitos no ha cambiado desde que se lo empezaron a estudiar hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, definimos briófitos, ¿ah? Y pensamos en el esporofito, ¿sí? Que es monoesporangiado. Y cuando vamos al esporangio, pensemos en todos los tipos de dispersión, de esencia que tienen los esporangios. Pueden ser comparados, pueden ser pensando en cada uno de los grupos, cuántos tipos de esencia tiene cada uno del grupo, y además comparativamente. De vuelta, cuando vamos al gametofito, perdón, es en el gametofito importa la simetría, si es radial o dorsiventral, radial únicamente en briófita en sentido estricto, y dorsiventral tenemos em, en Marcantia y en Antoceros, ¿sí? De tipo halo, esa ausencia de tal en briófita en sentido estricto, o musgos, y en hepáticas. Y en hepáticas es dorsiventral. Después, la organización en caulidios, filidios y rizoides. En el práctico ustedes van a ver los diferentes tipos de rizoides que hay en relación a los grupos, que eso ya queda menester del trabajo práctico desarrollarlo con ustedes. Bien. Ahora bien, existe esta otra clasificación que nosotros vimos en el árbol que vimos al comienzo. ¿Por qué estamos recorriendo estas clasificaciones? Esta ya está basada principalmente en datos moleculares y hay estamos como atravesando diferentes estadios de los sistemas de clasificación donde muchos autores respetaban a rajatabla de que lo que dice el ADN, si se quiere, si quiero resumirlo de alguna manera bastante tosca, ¿no? Vamos a respetar lo que dice el ADN. Y lo que dice el ADN es lo que ustedes ven ahí, donde antoceros es el grupo hermano de traqueófitas, musgos es el grupo hermano de traqueófitas más antoceros, y hepática es el grupo más simple, más primitivo, el grupo más primitivo dentro de las plantas terrestres. Ahora bien, esto es cuando vemos una filogenia basada en datos moleculares y a partir de la filogenia tratamos de encontrar cuáles son los caracteres morfológicos que soportan esa filogenia. Eh, y tratemos de hacer ese ejercicio nosotros ahora con la información que conocemos. Hoy hablamos, yo particularmente en algún momento les dije algunas características de antoceros que soportan esta relación. Perdón. Principalmente el hecho de que antoceros, al igual que las traqueofitas, tienen el desarrollo del esporofito mucho más acentuado. Ay, perdón. El esporofito tiene estomas, como las traqueófitas. El esporofito es perenne, como las traqueófitas. ¿Está? Y esas serían las características que soportan esta relación. Por el contrario, musgos, estamos en una etapa en una etapa intermedia entre antocero y hepáticas, debido a que si bien el esporofito está más desarrollado, con cápsula y seta, eh, este es parásito del gametofito. Y ni hablar en hepáticas, donde están mucho más alejadas de los restantes grupos debido a que hay una clara tendencia a la reducción del esporofito, a tal punto que
en algunos géneros, como el que está ahí justamente en la imagen, que es Riccia o Ricia, está representado únicamente por el esporangio inmerso en el talo, y cuya dehiscencia se produce eh, producto de la desintegración del talito. ¿Está? Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer ahora es, tenemos una filogenia basada en datos moleculares, y desde la morfología que vimos es intentar explicar esa filogenia. ¿Está? Ahora bien, esta es una clasificación un tanto más reciente que las que están en la guía de estudio. Eh, Acá vemos eh, un rescate de los caracteres morfológicos y analizado de manera conjunta con los caracteres moleculares. Es decir, hubo una tendencia a solo pensar en morfología en tiempos anteriores, después a solo pensar en los datos moleculares, y ahora actualmente hay una gran tendencia a ser críticos de los datos moleculares, porque los datos moleculares solamente se desarrollan a partir de pequeños fragmentos del genoma, ¿sí? Que se cree que son informativos para este tipo de clasificaciones, y que se intenta ser bastante más crítico respecto a solo analizar la morfología, las clasificaciones solo con datos moleculares. Entonces se hacen actualmente pasando por ese periodo crítico de la metodología basada en datos moleculares, se añade a los análisis. De hecho, existen diversas formas de analizar de manera conjunta tanto datos morfológicos como moleculares en algunos programas X, y se rescatan esta otra clasificación, donde de vuelta hay una relación, eh, vuelve o retorna musgos, perdón, briófita en sentido amplio, retorna al monofiletismo, ¿sí? Y que briófitas, como tal, es grupo hermano de las traqueófitas. Es decir, briófita vuelve a ser monofilético y es hermano de traqueófita. ¿Está? En la, en la prim- en la primera clasificación, briófitas, eh, no estaba perfectamente definido el parentesco entre sí, y, las, y era bastante discutida las clasificaciones que habían entre uno y otro autor. En este caso, algunos le llaman la teoría de la Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque reúne a musgo y hepática como un grupo monofilético, y en este caso en particular tiene la presencia de una Z como carácter, eh, como carácter sinapomórfico de hepáticas más musgos. Une a musgo y hepática como un grupo monofilético, y en este caso en particular tiene la presencia de una Z como carácter, eh, como carácter sinapomórfico de hepáticas más musgos. ¿Está? Y por lo que nosotros podemos agregar, ¿sí? El esporofito es parásito en toda su vida. Sin embargo, acá en Antoceros, el esporofito, inicialmente parásito, después puede tener una vida independiente. ¿Está? Si nosotros buscamos en la morfología, podemos encontrar eh, diferentes soportes para entender estas clasificaciones. Esta última está basada tanto en datos morfológicos como moleculares, analizadas mediante un software particular, y donde se da de vuelta eh, mayor importancia a la morfología. Yo quizás repito mucho sobre lo mismo, pero por lo menos cuando yo empecé a estudiar tiempo atrás eh, era una parte que me costaba entender y razonar, pero em, cuando uno usa datos moleculares está usando únicamente información que puede ser fragmentaria y que puede llevar a datos erróneos o a resultados erróneos. Pero cuando se realizan
cuando se utilizan simultáneamente datos morfológicos más datos moleculares, los datos pueden ser más soportados, ¿sí? Y la información puede ser más natural, si se quiere. Y se cree que los datos morfológicos codificados en matrices, que son de esa manera se analizan, eh, intervienen mucha más información genética en la codificación de esos datos morfológicos que solamente los datos moleculares per se, digamos. Ahora bien, dependiendo de la fuente que ustedes estudien, de la fuente de información que ustedes busquen, van a encontrar esta última que vimos, la de la teoría de la Z, o esta otra. Sí, son básicamente, eh, ambas son tenidas en cuenta en la actualidad. Y, y para ambas, como ustedes ven, existen soportes morfológicos. Les quiero mostrar, antes de terminar, y me gustaría charlar con ustedes, eh, a ver. Nosotros venimos consultando, yo les mostré la página esta que se llama tollweb.org. Es básicamente la página de Tree of Life Project, ¿sí? Tree of Life Web Project. En esta página ustedes tienen todos los árboles, que son más bien árboles filogenéticos, ¿no? Donde son producto del consenso entre algunos investigadores, ¿tá? Y acá muestra, este grupo básicamente es las eucariotas. Tenemos embriófitas, que básicamente son las plantas terrestres, y que tienen como principal adquisición el embrión, ¿está? Básicamente tenemos dos fases, y esta es una buena pregunta para un parcial, ¿no? Acá tenemos, a ver si puedo agrandar. ¿Ven ustedes o no? Disculpen. Sí, sí, se ve, profe. Tenemos en este peine final, es- en la gente que estudia sistemática filogenética o filogenia molecular, comúnmente peine es un término bastante utilizado para denostar, eh, denostar y denotar eh, relaciones filogenéticas aún no resueltas, ¿sí? Una politomía. Entonces, en este punto tenemos carales, coleoquetales y embriófitas. Allí están las dos órdenes cercanamente más emparentados a embriófitas. Nosotros en embriófita tenemos dos fases nucleares, diploide y haploide, y sobre las cuales se desarrollan dos generaciones. ¿Está? La generación gametofítica y la generación esporofítica. ¿Está? Y el gran cambio que ocurre entre carales y coleoquetales es que algo le pasa al cigoto, a diferencia de lo que pasa en algas. Por ejemplo, carales y coleoquetales tienen ciclos aplónticos. La única generación es haploide, ¿está? Y la parte eh, o la fase diploide está representada únicamente por el cigoto. Pero en ese pasaje al ambiente terrestre, el cigoto, y salvando la distancia, decide sufrir mitosis y ahí se forma la otra generación. Uno dice, acá tenemos en carales y coleoquetales, tenemos una única generación, y las plantas únicamente tuvieron que sufrir mitosis en vez de meiosis en el cigoto, y ya tenemos alternancia de generaciones. Bueno, eso fue lo que pasó. Básicamente puede hacer activación y desactivación de algunos genes, y ya teníamos una nueva generación, ¿entienden? Es como que una única generación en los parientes más cercanos de embriófita tenemos agua. Dos generaciones tenemos ambiente terrestre, ¿está? Y en esas dos generaciones, en particular la nueva, la adquisición, es el esporofito, que en las primeras etapas es claramente, como es la generación nueva, ¿no es cierto? La que va a tener que modificarse y adaptarse al ambiente terrestre, claramente en las primeras etapas es
es parásito, ¿sí? Es como el hijo que se va a estudiar y tiene que recibirse para mantenerse solo. Bueno, en el principio, para adaptarse al ambiente terrestre, el esporofito es parásito, como, como lo fuimos, como lo fui yo en un momento, parásito de mis padres, hasta que me pude desenvolver solo, digamos. eh, y justamente es el que sufre grandes cambios. Y ahora vimos en briófitas como ese esporofito y también el gametofito sufren numerosos cambios en la adaptación al ambiente terrestre. Y entrando ya en embriófitas, es la diferencia de este arbolito, que el que estuvimos viendo nosotros, que acá se incluyen los organismos fósiles, ¿sí? Uno hace una cruz ahí arriba y dice grupo extinto, el grupo extinto, ¿verdad? De vuelta, como yo les comenté anteriormente, en la diferente literatura que existe, la, las últimas dos clasificaciones coexisten. La que considera a Antocerotofita como grupo hermano del resto o como o formando grupo monofilético como briófita. Acá tenemos como, y quiero para mostrarle que todo esto coexiste, ¿sí? Que simplemente es cómo se pone frente a, digamos. En este grupo tenemos a briófita como el grupo hermano del resto de las plantas traqueófitas o de las plantas que tienen xilema y floema. ¿Está? Y no antocerotofita. Entonces, cuando uno hable del sistema de clasificación actual de las briófitas y cómo están relacionadas a las traqueófitas, uno indefectiblemente tiene que mencionar las diferentes posturas e incluso, si se puede, las diferentes fuentes. ¿Está? Para no estar recurriendo a autores y grupos en particular, tenemos una clasificación tradicional, lo que yo le enseñé ahora. Tenemos una clasificación tradicional donde tenían las briófitas en una única división, ¿sí? Después tenemos otra clasificación basada en datos moleculares, donde reúnen a los grupos en tres divisiones diferentes, que puede ser esta que estamos viendo en este momento, donde está marcantiofita o marcantiomorfa se llama acá, antercerotofita y briófita como tres linajes diferentes. Y tenemos otra, la de teoría de la Z, digamos que yo le puse, la reduje de esa manera, donde briófitas vuelve a ser monofilético y es la Z más o menos desarrollada, a veces ausente en Marcantia, la que une a Marcantiofita y a Briofita como grupo de hermanos y que a su vez es grupo hermano de Antocerotofita. ¿Está? Bueno, eso es todo hasta ahí. Yo sé que esta última capaz que es más complejo, pero me gustaría que ustedes mm, mm, charlemos de esta última parte porque el examen, cuando lo tengamos, vamos a tratar de ver toda esa morfología que ustedes vieron conmigo ahora sobre estas clasificaciones y cuáles son las clasificaciones que, o cómo esas clasificaciones se ven soportadas desde la morfología que acabamos de ver. ¿Está? Nos quedan todavía unos minutos para yo quiero liberarlos en más o menos a las 9:40 hoy, para que vayan al repasante del otro parcial. Y charlemos un poco ahora antes de que se vayan respecto a estas diferentes posturas y cómo rescatar la morfología y ponerla en estos árboles. Así que los escucho. Si hay dudas o... Sí, profe, yo tenía la duda porque me perdí un poco siguiendo el Eso. árbol del sitio y quería saber, ¿esa clasificación en tal web estaría basada en caracteres filogenéticos y morfológicos y moleculares o estaría basada directamente solo en moleculares? Está basada principalmente en datos moleculares. Ah, ok. Es decir, si vos pensás en una clasificación basada en datos moleculares, es la que considera el briofitán separado en tres linajes diferentes. La variación ahí en todo el web es que cambian de posición dependiendo ya probablemente de la parte del genoma que utilizan y
la fuente de ADN que utilizan, cambia la posición de briófitas, sensu estricto, digamos, o musgos, como grupo hermano de las plantas vasculares. Pero en sí, la coincidencia entre la página que vimos de Toll Web con la clasificación que está en la guía de estudios, como más nueva, son 3 linajes diferentes, ¿está? Y generalmente está basada en datos principalmente moleculares. Ahora bien, recientemente, acá yo tengo el póster. Si ustedes ponen póster de briófita 20, creo que es 2021 o 2020, acá aparece un término muy, a ver, voy a acercar lo más que se pueda. Ven acá, dice Z-fita, ¿sí? Es el grupo, la división que reuniría a briófita y a marcantiofita, ¿está? Esa es como la clasificación más nueva, reciente, lo cual no implica que sea la más correcta o más acertada, ¿está? Pero es una clasificación a la que se llega entre un conjunto de personas especialistas que deciden seguir una determinada postura. Estos pósters, si ustedes en la guía de estudio tienen uno como este, pero donde es Anthocerotophyta, el grupo hermano de las plantas vasculares, ¿está? Eh, que es la clasificación de los 3 linajes diferentes. En todo caso, ustedes miran, si en la guía de estudio está una vieja donde están 3 briófitas en sentido estricto, perdón, briófitas como clasificaciones en los libros más viejos, digamos. Solo morfología es un grupo monofilético, ¿está? La relación entre ellos está todavía discutida. Después, un siguiente paso, hay 3 linajes diferentes, ¿sí? Y en la última clasificación, que es de este año, yo creo, vuelve de nuevo a grupo de briófita como monofilético, donde hay un grupo en particular que es Z-fita, o la teoría de la Z, si quiere, que une a marcantiofita y a briófita por la presencia de la Z, ¿tá? Que de hecho existe la estructura. Ambos tienen Z, por más que marcantiofita esté bastante reducida, ausente o muy desarrollada, dependiendo del grupo que ustedes estudien, ¿tá? Ahora les dejo como tarea a ustedes, vamos a ir anotando, es simbiosis. ¿Cuál de los 3 grupos tiene simbiosis con algún otro grupo? ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque vamos a intentar a lo largo de los diferentes grupos, vamos a intentar ir viendo dónde hay simbiosis y entre qué organismos, ¿está? Es como una asociación transversal y que permite comparar los distintos grupos. La semana pasada yo tuve problemas de tiempo y no le pude subir la clase de líquenes, pero ahí hay otro punto donde hay simbiosis eh, muy cercana entre sí. Así que le subiré esta tarde. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo una consulta con Sí. respecto al práctico. Hoy no hay post práctico, ¿no? Bueno, eso es lo que yo le tengo que avisar a usted. Les iban a avisar los profes de práctico. Pero yo he decidido, algunos profes me apoyan, a que los post prácticos sean autoevaluativos. ¿Está? Ustedes, como hicieron la semana pasada, ustedes van a ir, van a completar el post práctico, ¿sí? Van a tener una nota, ¿está? Pero esa nota no es eliminatoria. ¿Está bien? Ah, ok. Ahora bien, el que no contesta, desaprueba. ¿Está bien? ¿Entienden o no? Ujú. Sí. Ustedes tienen la obligación de ir y hacer el post práctico para aprobar el práctico. Ahora bien, el resultado de ese post práctico nos va a servir a nosotros para retomar en otro momento. El docente del práctico lo va a hacer, o yo, y ver dónde estuvimos flacos y por qué razón. ¿Está? Ujú. Y no sé, es una prueba que voy a hacer con ustedes para no presionarlos tanto, pero la semana pasada tuvimos algunas ideas y vueltas ahí de que por la conectividad, por esto. Lo importante es que vayan y hagan el, el post práctico, ¿está? Bueno, El post práctico va a servir de manera,
es importante que lo hagan, por favor. ¿Por qué? Porque si va a ser autoevaluativo, les dicen a ustedes dónde están parados. Ajá. Y a mí me gustaría saber también dónde estamos parados. Y en ese camino de aprendizaje y de retroalimentación, tampoco quiero que queden libres, digamos, ¿sí? Y de todas maneras, vienen aprobando la mayoría, algunos no sé por qué razón no lo hicieron, pero ustedes van a ir a la tarde, van a hacer el post práctico, lo tienen que hacer, pero va a ser autoevaluativo, es decir, producto de ese examen ustedes van a tener una notita que no los va a desaprobar, pero sí que ustedes anotan dónde se equivocan, si es que pueden ver rápidamente ahí les dice dónde van aprobando o no, y retomamos eso en otro momento. ¿Está? Creo que Felipe ya en un momento me trajo una pregunta en el post práctico que se había equivocado. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora en un momento, quizás los viernes, es retomar ese momentito en el dónde y en el por qué desaprobamos y ver si entre todos intentamos contestar esas preguntas que desaprobamos y aprender de eso. ¿Está? Ustedes me Bueno, van a decir al final del cursado si esa metodología sirve, si la puedo seguir el año que viene o no. Porque después puede ser que ustedes, yo les dé esa oportunidad de hacer el post práctico y no necesariamente desaprobar. Y puede que ustedes no aprovechen y no hagan la autoevaluación. Y de entonces no sirve de nada. ¿Está? Otra cosa, eh, no sé si están aquí todos, pero los que estuvieron ausentes en el parcial de hace 2 semanas, ¿no? O hace una semana, perdón. El recuperatorio sería mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? No sé si ustedes recuperan alguno. No tengo ahora una lista ni ayuda de memoria. yo no. Bueno, voy a avisar de todas maneras en el grupo. Sí, creo que los que estamos acá ya sí rendimos y el parcial y aprobamos. Sí, tenés razón. Y bueno, entonces los que no, que les vaya bien en el práctico entonces, y en el post práctico, piensen, va a ser autoevaluativo, ¿está? Eh, Así que bueno, los libero para que vayan a repasar un poco. Briófitas no termina hoy el tema, ¿sí? Más adelante vamos a comparar briófitas y pteridófitas en este pasaje de la Tierra. Y en algún momento vamos a comparar briófita con las algas para la vuelta como para no desligarnos del agua todavía. En el sentido de que en algún momento vamos a hacer un repaso para el parcial. La tarea que a ustedes les queda hoy es averiguar sobre la simbiosis. Y espero durante mi clase hayan ido anotando cuáles son esas características que fueron las adquisiciones al ambiente terrestre. Creo que en el momento yo decía, este fue tal cosa, tal cosa. Bueno, mucha suerte ahora en el examen que vienen y bueno, ya detengo la grabación, así que